Muy buenas tardes con todos, con todas. Gracias por conectarse a pues, la quinta jornada de la comprensión de los efectos multidimensionales luego de 3 años de pandemia. Bueno, nuestro tema central de la tarde de hoy es qué ha sucedido luego de 3 años de pandemia en el espacio de la innovación y la transformación digital. Es una serie de eventos que han tenido semanalmente a través de distintas áreas del conocimiento. Es un espacio de diálogo pues, para conocer sobre la situación de la economía digital, la transformación organizacional y los ecosistemas digitales en los diferentes sectores económicos del Ecuador y del sector también de la región en estos 3 años de pandemia. Hoy tenemos a 3 ponentes principales que nos van a acompañar en la tarde de hoy. Vamos a darle la bienvenida a Alfonso Cornejo, que es profesor mexicano. Él es docente y consultor de estrategia y liderazgo y transformación. Es profesor delegado de Business School del Tecnológico de Monterrey en México y actualmente es ya nuestro profesor en la maestría en estrategia y transformación digital, que brevemente pues yo les daré a conocer. Alfonso nos ayudará en una asignatura de transformación digital acá en la nueva maestría en estrategia y transformación digital que tendremos en la Universidad Andina Simón Bolívar, que arrancaremos en octubre de este año. Luego nos acompañará Sebastián Córdoba de Ecuador, sí, es que Country Head de Cabify, ex Country Head en Yami, Pedidas Ya, Globo y entre otras compañías. Él de la misma manera es profesor de la maestría en estrategia y transformación digital y nos hablará de la economía digital en el Ecuador. Y por último tendremos a nuestro último ponente que será Carlos Córdoba. Es gerente en Menta FinTech del Grupo Pichincha y también es profesor de la maestría en estrategia de transformación digital y nos traerá pues el tema de ecosistemas digitales en el sector financiero. Recordamos a nuestros participantes y darles primeramente pues la bienvenida y gracias por conectarnos, que pueden dar las preguntas para los ponentes al correo electrónico que he puesto en el chat. Con eso pues al final de la ponencia pues daremos algunas respuestas pues a sus dudas. Simplemente pues comentarles que la maestría en estrategia y transformación digital, la primera promoción se dará este año, iniciaremos clases en octubre. Es un programa de maestría que durará 12 meses y iniciaremos las clases en octubre. Las inscripciones serán la siguiente semana, a partir del jueves 27 de abril, tendremos ya nuestras inscripciones en línea. Las clases serán de lunes a jueves de 18 a 21 horas 20. Se compone de 12 asignaturas. La mitad va a ser clases online a través de Zoom y las otras 6 clases pues presenciales de la Universidad Andina Simón Bolívar. Tendremos docentes internacionales y locales y pues mayor información. Si gustan pueden dejarnos su correo electrónico en el chat para poderles responder con mayor detalle de lo que será este programa de maestría. Bueno, muchísimas gracias a todos. Pasamos entonces, muy buenas tardes, Alfonso. Te damos la bienvenida, gracias por estar aquí y podemos iniciar contigo. Muchas gracias, buena tarde. Perfecto, bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Gustavo. Muy agradecido, muy contento de estar con ustedes y pues, como ahorita comentabas, ¿verdad? En la bienvenida, pues la idea es platicar qué ha sucedido con la transformación digital, en la innovación, después de estos 3 años de pandemia, ¿verdad? Esa es la intención. Y pues vamos a comenzar con la plática, si les parece. Pues nada más me presento brevemente. Soy director de Axelum, es un despacho de consultoría. Tengo 3 años de consultor independiente, 15 años de profesor en EGA de Business School, 14 años de cátedra en Strategic Technology en la maestría del One MBA aquí en Monterrey, 30 años de profesor de cátedra en el TEC de Monterrey y tengo 3 libros publicados sobre complejidad organizacional. Así, a grosso modo, esos mis generales, ¿verdad? De trayectoria. Pues bueno, si quieren vamos a comenzar, vamos a entrar en materia. Y bueno, miren,
vamos a hablar precisamente de qué ha sucedido después de estos 3 años, pero también antes déjenme comentarles que pues de dónde venimos, cómo está evolucionando este ambiente de la tecnología aplicada en las organizaciones, qué ha sucedido, cómo inició, etcétera. Bueno, nosotros precisamente hemos llegado a este nivel, hasta estas alturas de desarrollo tecnológico, gracias a pues la primera ola en el desarrollo de empresas de Internet allá en finales de los 90s. De hecho, a mí me tocó, fíjense, participar alguna vez por ahí con un .com. Yo tuve una .com. Después de eso, o una empresa .com, ¿verdad? También conocida. Después de eso vienen las redes sociales, la época en empresas de redes sociales. Ustedes saben, Facebook, YouTube, etcétera, todas estas, Twitter, que lo que hicieron fue donde pues participa la comunidad, el ambiente social, enriqueciendo con contenidos. Después de esa época aparece, y con el desarrollo de aplicaciones principalmente, pues le llaman la economía gig economy, o la economía donde podemos participar siendo actores económicos activos, ¿verdad? A través de aplicaciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hemos visto recientemente. Y últimamente, en los últimos años, también ha incursionado la tecnología de última generación, que tiene mucho que ver con lo que le llaman la tecnología disruptiva. Estas tecnologías tienen ya mucho que ver con aspectos de inteligencia artificial, vehículos autónomos, robots, robótica, drones, análisis de datos, etcétera, etcétera. Entonces, hemos estado evolucionando a través de estas curvas tecnológicas, la verdad, muy aceleradas, que han generado una gran cantidad de innovaciones, de nuevas tecnologías disruptivas, muchas de las cuales ya estamos empezando a vivir dentro de las organizaciones. Hemos estado a evidenciar que muchas de ellas ya se convierten en parte de la forma de vida, la forma de trabajar en las organizaciones últimamente. Y bueno, las grandes aplicaciones o los grandes temas de aplicación de estas tecnologías últimas, pues yo diría que se manifiestan a través de dos grandes etiquetas o encabezados. Uno de ellos pudiera ser el Industry 4.0, que es lo que llaman la industria 4.0, y que se refiere allá a la aplicación de tecnologías disruptivas de última generación en los procesos de manufactura, de transporte, de supply chain, etcétera, pero de generación de valor. Y esto pues ha sido precisamente la evolución de la automatización, de las producciones en masa, ¿verdad? Que antecedieron precisamente esta época de la cuarta ola. Y todo lo que estamos viendo es la aplicación de las tecnologías avanzadas para que los procesos se automaticen, se hagan más autónomos, más inteligentes, más eficientes, se reduzcan tiempos de entrega y los sistemas de manufactura se autocontrolen. Entonces, esta es una primera ola que hemos estado evidenciando, o como les decía, gran encabezado de tecnologías aplicadas en este caso específicamente a la generación de valor, ¿verdad? Entonces, esto es lo que es precisamente el Industry 4.0. Aplicación de tecnologías disruptivas en las operaciones. Y también tenemos, por otro lado, la transformación digital. La transformación digital consiste en precisamente convertir y conectar a la organización a través de datos digitales. Capturar información, ya sea de clientes, de procesos, de usuarios, de intercambio de procesos informativos, etcétera, dentro de la organización, convertirlos a datos y que estos datos puedan servir para una toma de decisiones ágil, automatizada y que permita pues el abasto automático de mercancías, la toma de decisiones ágiles,
el predecir el comportamiento del cliente, el abordar al cliente a distancia y predecir su comportamiento para ajustar nuestros procesos de manufactura, nuestra demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la transformación digital implica precisamente que todo aquello que se capturaba a mano o en procesos un tanto burocráticos, pues ahora se convierta precisamente en datos electrónicos de una manera inmediata en la fuente donde se genera la información y pueda convertirse en flujos de datos automatizados que corran a través de toda la organización para que se tomen las diferentes decisiones para eficientar los diferentes procesos. Eso es la transformación digital. Entonces, como lo vemos aquí, son dos grandes temas con los que actualmente viven las organizaciones, el Industry 4.0 y el Digital Transformation o la transformación digital. Ahora, esto, vamos a decirlo así, es el tema prepandemia, lo que ha ocurrido y por qué llegamos hasta aquí previo a la pandemia. Pero precisamente viene el fenómeno de la pandemia. La pandemia definitivamente, como dicen en definitiva, sí tuvo efectos para bien o para mal en todo este proceso de procesos colaborativos, procesos de trabajo a distancia, eh, el comercio electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sea que desde un punto de vista positivo ayudó a detonar, por ejemplo, yo soy un convencido de que aquí en América Latina ayudó a detonar el e-commerce. Le teníamos un poquito de miedo, estábamos un poquito cautelosos de si hacer compras en línea, de si poner mi tarjeta, usar mis datos, etcétera, etcétera. Y todo eso se detonó precisamente pues con la pandemia. Entonces, a raíz precisamente de la pandemia, se detonan estos procesos. Ustedes saben que muchas empresas tuvieron que cerrar su operación atendiendo cara a cara al cliente. Pues, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, bueno, pues tenían que preparar sus alimentos y ya sea entregárselos a los consumidores, a los clientes, ¿verdad? Para no tener ese contacto personal, ¿verdad? Pero eso hizo que las empresas se volvieran muy ágiles, muy dinámicas, adaptables, resilientes a la situación y afortunadamente, pues como les decía, para bien o para mal, salieron avantes, salieron adelantes ante estos retos que representó la pandemia para todo tipo de empresas y todo tipo de industrias en el orbe, ¿verdad? Yo creo que nadie quedó exento, ninguna organización quedó exenta de los impactos que nos trajo precisamente la pandemia. Algunos de ellos fueron muy retadores, muy disruptivos, con altos impactos y altos costos en la gente, en la operación, en el ambiente de trabajo, pero fíjense que las empresas, yo al menos lo que noté en el ambiente en el cual me desempeño, fue que las empresas aprendieron a adaptarse rápidamente, lo hicieron bastante bien. Muchas de las organizaciones mandaron a su gente a trabajar a distancia, a sus hogares. El hogar se convirtió en un home office, ¿verdad? Una oficina de hogar, por así decirlo, donde se desempeñaban, donde pues ellos vivían su trabajo del día a día, pero en este caso a distancia, ¿verdad? Entonces eso fue, pues, la verdad, muy enriquecedor, muy interesante en términos de supervivencia, de adaptación, de resiliencia de las empresas. Sin embargo, pues la pandemia también tuvo sus impactos fuertes y algunos de los efectos que se detonaron a partir de la pandemia fue el desabasto de mercancías, porque muchas organizaciones tuvieron, algunas de ellas, ¿verdad? En varias industrias tuvieron que bajar el ritmo de producción o cerrar temporalmente operaciones y eso empezó a generar desabasto y cuellos de botella en los flujos de materias primas y materiales a lo largo y ancho del mundo. El cerrar puertos, rutas, pues eso empezó a hacer que se generaran cuellos de botella en la distribución de bienes y servicios. Estos empezaron a encarecer, empezaron a haber faltantes y con ello se empiezan a detonar con efecto dominó y efecto cascada diferentes situaciones como pues el incremento de precios,
escasean los productos, empiezan a aumentar de precios y eso también a su vez detona pues inflación y eso genera también crisis económica. También este tipo de situaciones, finalmente dado ese entorno difícil de efecto dominó con las diferentes variables que se han involucrado, es que también últimamente muchas industrias, por el efecto recesivo que estamos viviendo en los últimos meses y últimos años, han tenido que despedir gente. Y muchas de estas gentes que han salido de las organizaciones son precisamente del perfil tecnológico. Lo cual pues es importante mencionar porque aquí sí, esto implica que muchas de las empresas que tenían emprendimientos tecnológicos, proyectos tecnológicos, iniciativas tecnológicas, han venido a reducir su velocidad, no detener tal vez, pero sí han reducido el paso, han desacelerado la velocidad con la que estaban trabajando por las situaciones obvias, ¿verdad? Ese entorno que hemos vivido en los últimos años ha tenido, como les decía, un efecto dominó en muchas dimensiones y esas son las consecuencias que estamos viviendo en este momento. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues definitivamente, por un lado, tal vez algunas transacciones se han disparado, ¿verdad? Por ejemplo, como yo les decía, el e-commerce, muchas empresas, por ejemplo, de aquí de México, que tenían una presencia física, vamos a decir, vendían muy bien en sus centros comerciales, en sus instalaciones físicas, en sus tiendas físicas. De repente desarrollaron por la pandemia sus portales para vender su mercancía, el e-commerce, el comercio electrónico, les ha ido muy bien. Han generado un canal de ventas muy sólido para desplazar sus productos. No lo dudo que en muchas tiendas de América Latina así ha sido. Por un lado, por eso les decía, por un lado, han sucedido cosas positivas, pero por otro lado tenemos también el caso de los gente tecnológica, por ejemplo, despedida de las organizaciones, y esa es una realidad que afrontamos y no lo podemos negar y no podemos obviamente también cerrar los ojos ante esto que está sucediendo. Inclusive, algo muy interesante que ha sucedido, bueno, es que muchas empresas tecnológicas han despedido gente. Lo hicieron mucho a finales del año pasado y a principios de y entre ellas está, por ejemplo, la empresa de Accenture. Accenture es una empresa de consultoría que obviamente cuando baja la demanda, cuando bajan la cantidad de proyectos, cuando bajan los portafolios de proyectos, pues vienen los despidos. Entonces, para mí ese es un indicador que efectivamente la actividad en los proyectos tecnológicos sí ha bajado, no se ha detenido, pero sí estamos viviendo las consecuencias típicamente de este entorno económico enrarecido que ha tenido consecuencias en todas dimensiones en los diferentes países. ¿Qué ha sucedido durante la pandemia? Pues que las empresas han tenido que atender y han dedicado atención y recursos a enfrentar las nuevas problemáticas. Por ejemplo, a adaptarse, a evolucionar muy rápidamente, a transformarse muy rápidamente, pero a este nuevo entorno que estamos viviendo. Entonces, la atención, el tiempo de los ejecutivos, de los líderes, está ahí, pero eso también ha distraído tiempo para que le dediquen a otro tipo de proyectos de alto valor agregado. Se ha generalizado el trabajo a distancia, ¿verdad? Gracias a la pandemia, lo cual pues ahorita ha generado un nuevo entorno de trabajo, ¿verdad? El nuevo entorno de trabajo. Que este trabajo puede ser a distancia, puede ser híbrido, puede ser semipresencial, puede ser presencial con solamente algunos días, etcétera, etcétera. Ya eso lo define la empresa, la industria, etcétera. Pero bueno, así es como estamos en este momento trabajando. La consolidación de plataformas colaborativas. Fíjense que a mí me tocó dar muchos cursos, la verdad, mucho antes todavía de la pandemia, y yo les daba cursos a las empresas sobre cómo colaborar a distancia, pero créanme que las empresas no te ponían atención, no le daban importancia, no les llamaba la atención, lo veían, esto está muy bonita, esta tecnología funciona muy bien, qué bueno que funciona a distancia, equipos virtuales, suena bonito, pero no les llamaba la atención. Con la pandemia se volvió, ahora sí, el pan de cada día
la forma de trabajar diaria y ahorita les encanta a las empresas trabajar a distancia. Prueba de ello es que trabajamos ahorita en esta misma plataforma de Zoom, que se ha convertido, pues ahora sí que un desktop para trabajar a distancia fabuloso, ¿verdad? El Zoom, o lo es, por ejemplo, Teams de Microsoft, y así, o sea, son herramientas colaborativas que nos permiten trabajar casi como si estuviéramos de manera presencial, ¿verdad? Y ahora sí las empresas sí las quieren, sí las usan, les encantan, y para algunas empresas inclusive hasta puede ser la forma de trabajar de tiempo completo. Obviamente, pues eso trae beneficios, o sea, podemos trabajar a distancia. No es necesario desplazarnos hasta el lugar de trabajo, no es necesario estar ahí, y ahora podemos trabajar a distancia y entonces las cosas suceden. Las cosas siguen saliendo como si estuviéramos ahí, como si virtualmente estuviéramos ahí. Bueno, pues ahora las cosas ocurren, ¿verdad? Obviamente, lo que yo les comentaba, detona el e-commerce forzado, ¿verdad? Porque las empresas pues se tenían que adaptar. Entonces, o sacas tu portal para vender en línea o dejas de vender y desapareces. Las empresas lo hicieron muy bien y la verdad hay ejemplos notables de cómo las empresas desarrollaron su e-commerce, su comercio electrónico, y ahora tienen, como les decía, esa entrada de ingresos a través de la venta de productos a distancia. Consecuencias. Bueno, esto sí tal vez no sea muy agradable, pero pues ustedes saben, como les comentaba, pues ha habido despidos masivos en empresas tecnológicas, ¿verdad? Precisamente por la recesión y por ese efecto dominó que estamos viviendo. Muchas empresas, fíjense que hay un fenómeno, no es generalizado, quiero aclarar, es solamente para algunas empresas, para algunas industrias, pero muchas empresas piensan que ya cumplieron su cuota de transformación digital con lo que hicieron durante la pandemia. El trabajar a distancia, el implementar algunos sistemas o el e-commerce, dijeron, no, yo ya tengo transformación digital. Y yo diría que eso no necesariamente es correcto. Pudiera ser que algunas soluciones en algunos frentes, en algunos procesos sí estén digitalizados o al menos tengan un avance sustancial, pero no, eso no es digital transformation. Digital transformation o transformación digital es a lo largo y ancho de la organización, o el Industry 4.0 es a lo largo y ancho de la generación de valor, en los procesos generadores de valor. Entonces, yo diría que hay que tener cuidado, hay que entender muy bien estos conceptos de transformación digital y ver, de hecho ya hay métricas, ya hay evaluaciones para autoevaluarnos y saber dónde estamos parados, pero hay que dejar claro, o sea, no necesariamente lo que hicimos durante la pandemia es ya transformación digital, no necesariamente es así. Yo estoy seguro que a muchas empresas todavía les falta mucho trecho, mucho camino por recorrer. Muchas de las empresas que están más avanzadas, pues son los líderes, ¿verdad? Los líderes de su industria, las empresas más grandes, los de grandes corporativos, los que tienen corporativos globales. Esas empresas tal vez son las mejor calificadas en Industry 4.0 y transformación digital, pero esa es nada más la punta del iceberg. Acuérdense que hay muchísimas empresas todavía grandes, medianas, pequeñas, que todavía van a tener que pasar por estas etapas de transformación digital. El hecho de que haya habido recesión también dejó algunos portafolios de inversión debilitados. ¿Qué está sucediendo en las empresas que están evaluando con mucho cuidado las inversiones y están dejándole de apostar a tecnologías de dudoso potencial o de dudosos resultados a corto plazo? Entonces, ahora sí, se le está dedicando mucho tiempo a qué le invertimos en la tecnología. También llegan otras tendencias como Agile o Ágil o la empresa ágil, que significa que pues ahora todos vamos a tener que trabajar un poquito más ágilmente, más rápido en la organización, y eso a algunas empresas las ha distraído un poco con respecto de transformación digital. Se supone que estas iniciativas deben de coexistir, pero yo lo que he visto es que pudiera ser que algunas modas jalen la atención de la organización más de lo necesario y distraigan con respecto a tecnología. También otro punto importante que ha ocurrido últimamente, pues que ha llegado la inteligencia artificial y se ha convertido el tema de este año.
la verdad es que ahorita hay mucho que decir, mucho que comentar sobre inteligencia artificial. Estamos ante algo muy nuevo que desconocemos el impacto, las consecuencias, el alcance. Se sabe que va a tener impactos en el trabajo, en la automatización de trabajo burocrático, por así decirlo, pero no sabemos qué tanto, no sabemos cuándo se va a dar. Todavía las empresas están comenzando a adentrarse en estas tecnologías. Algunas de ellas ya utilizan ciertos algoritmos en sus procesos de toma de decisiones, de captar información del cliente, de procesar información. Ahí estoy de acuerdo, pero esto va más allá, esto va a ser invasivo. La inteligencia artificial va a llegar desde nuestras computadoras, celulares, todo donde haya procesadores, va a haber inteligencia artificial. Entonces, el alcance potencial de la inteligencia artificial rebasa expectativas y eso es lo que está sucediendo ahorita. Pero las empresas ya se empiezan a rascar un poquito la cabeza y dicen, bueno, ¿para qué me sirve esto? ¿Dónde lo puedo usar? Bueno, ese es un tema muy importante que también va a acompañar a la transformación digital en los próximos años. Y seguimos avanzando. ¿Cómo podemos visualizar en el futuro próximo, pues, todos estos impactos? Pues obviamente, también como les he comentado, las empresas con liderazgo en sus industrias obviamente van a liderar la transformación digital. ¿Por qué? Pues porque son las que tienen los presupuestos fuertes, las que tienen dinero para invertir, las que tienen recursos y definitivamente ellos no van a escatimar y van a seguir su paso, su tendencia. Afortunadamente, como ellos sí tienen portafolios muy sólidos, ellos van a seguir invirtiendo en este tipo de tecnologías y están listos para hacerlo y siguen trabajando. Prácticamente ellos no se han detenido. Entonces, ellos siguen trabajando. Hay empresas también que han comenzado sus procesos de transformación, tal vez algunas de ellas inclusive antes de la pandemia, y obviamente ellos se van a apoyar mucho en qué hemos aprendido, en qué hicimos mal, qué pasó con los pilotos, con los primeros pilotos que hemos hecho de transformación digital, qué resultados nos han dado. O sea, van a ser más cautelosos con sus inversiones, con sus portafolios. Pero, nuevamente, como yo les decía, no se van a detener, simplemente están reconsiderando lo que han hecho y obviamente lo van a seguir haciendo mejor y van a seguir trabajando con estos temas. Hay algunos otros segmentos que van a seguir trabajando también, pero pues ya depende de su situación, ¿verdad? Y en base a la situación de la industria, geográficamente donde se encuentren, bueno, van a administrar todavía con más cautela, con más cuidado la inversión tecnológica y tal vez ellos se van a esperar a que ya haya tecnología probada, que ya garantice resultados y ellos se van a ir por tecnologías más seguras definitivamente, sin tanta experimentación y van a aplicar cosas que ya estén más probadas. ¿Qué factores pueden afectar a la transformación digital? Yo diría, ¿verdad? Esta es mi opinión, que va a afectar para ese siguiente futuro, ¿verdad? O sea, esos siguientes próximos años, pudiéramos decir que en qué momento se encuentra la industria y las cadenas de valor donde la empresa está inmersa, ¿verdad? ¿Qué madurez tenemos? ¿Qué grado de innovación? ¿Qué nivel de competitividad tenemos en la industria? Obviamente algunas de las empresas en las industrias copian las mejores prácticas, se adaptan en base a lo que está haciendo tu competidor. Bueno, en base a eso es un factor muy importante, un detonador clave para ver qué va a hacer la empresa en los próximos años. La otra también que va de la mano con la industria, pues es la evolución de los modelos de negocio. ¿Cómo está evolucionando el modelo de negocio en esa industria? Con esas cadenas de valor. Ahí sí, la pregunta va a ser, bueno, ¿qué tecnologías estás implementando? ¿Qué ventajas tecnológicas y ventajas competitivas te están generando? Bueno, obviamente nadie se quiere quedar atrás. Todas las empresas quieren estar a la vanguardia, quieren ser líderes. Bueno, en base a ese factor también van a buscar superarse, desarrollarse y mejorar las empresas. Obviamente también viene la parte del riesgo. El riesgo se va a manejar en estos momentos ya con más cuidado,
los portafolios se van a investigar más, se van a cuidar más, la inversión se va a cuidar más, se va a filtrar más, se van a hacer mejores estudios de la inversión tecnológica innovadora. Yo siento que ya pasamos la etapa de la efervescencia tecnológica y estamos entrando a la etapa de queremos tecnología, pero que nos dé resultados. No queremos hacer prueba y error, no queremos hacer perder tiempo, ¿verdad? Con tecnología que no nos traiga resultados, sino queremos algo ya más seguro. Eso es lo que va a suceder también en esto. Pudiera ser también que algunas empresas simultáneamente trabajan con la cultura ágil. Lo vamos a ver definitivamente, porque muchas de esas tecnologías ágiles también traen beneficios y ventajas en el desarrollo del software, en el desarrollo de soluciones de sistemas. Entonces, definitivamente veremos en las empresas que adoptan estas tecnologías ágiles, principalmente orientadas a detonar y desarrollar el software, las aplicaciones y las soluciones tecnológicas, sobre todo basadas en software y en aplicaciones, ¿verdad? Va a suceder, bueno, lo que ya hemos visto también, de que las empresas, ustedes saben que ahorita les ha gustado mucho el ambiente híbrido de trabajo, el trabajar a distancia, en trabajar en equipos virtuales, etcétera. Bueno, pues eso lo vamos a seguir viendo. Afortunadamente, va de la mano con todo esto que estamos viendo de la agilidad, de la innovación, de las relaciones colaborativas, de alto impacto en las organizaciones gracias a estas nuevas tecnologías muy valiosas, de mucho potencial. Bueno, eso pues lo seguiremos viendo, ¿verdad? En los próximos meses y próximos años. Y definitivamente también no podemos pasar por alto la inteligencia artificial. O sea, las empresas están empezando a preguntarse, oye, ¿qué soluciones hay de inteligencia artificial? ¿Cómo la puedo utilizar para analizar grandes volúmenes de información, para decidir a partir de ese volumen de información, tomar las mejores decisiones automatizadas, ¿verdad? Para que me detone procesos más eficientes. Bueno, esas son las preguntas que se están haciendo también las organizaciones. Empezar a incursionar en la inteligencia artificial para detonar sus procesos, ¿verdad? Y pues obviamente es importante la parte de estrategia y opinión del consejo. Aquí obviamente necesitamos que el consejo de la organización esté bien informado, entienda qué significa Digital Transformation Industry 4.0, cuáles son los potenciales, qué tiene que hacer la empresa para adaptarse, cuál pudiera ser una secuencia de actividades para trabajar con estas nuevas tecnologías, implementarlas en los procesos de negocio relevantes de la organización, qué podemos esperar en cuanto a ventajas competitivas, valor agregado, rentabilidades, etcétera. ¿Qué pasaría si no invertimos en inteligencia artificial, en digital transformation, en Industry 4.0? Yo creo que eso es muy importante. Los primeros que tienen que estar convencidos son los directores, el consejo, para una vez que entiendan de qué se trata, entonces empezar ahora sí a explorar todas estas soluciones. Entonces, ellos mejor que nada tienen que estar convencidos, enterados y muy bien informados de cuál es el potencial de todas estas tecnologías. Y bueno, pues miren, básicamente era lo que yo les quería platicar. Bueno, Gustavo, no sé si tengamos algunas preguntas o qué sugieres para seguir, continuar. Yo por mi parte he terminado, pero sí me gustaría, si hay alguna pregunta, responderla con mucho gusto. Muchas gracias, Alfonso. Sí, todavía no tenemos preguntas. En todo caso, te las haré saber. Muchísimas gracias, pues, a Alfonso Cornejo, que nos dio, pues, el tema sobre lo que tiene que ver con la tecnología y la transformación digital ahora en las organizaciones. Pasamos entonces con nuestro siguiente ponente, que es Sebastián Córdoba. ¿Sí? Sebastián Córdoba es actualmente Country Head de Cabify, también ha tenido, les muestro aquí su hoja de vida, pues ha sido también Country Head de Yummy, de Pedidos Ya,
de Globo, de Supermercados Electrónicos del Ecuador, y tiene una larga trayectoria en lo que tiene que ver con transformación digital, comercio electrónico y emprendimientos. Te damos la bienvenida, Sebastián. Buenas noches. Puedes iniciar. Gracias. Hola, hola Gustavo, Tana y Alfonso, a toda la audiencia, muchas gracias por el espacio. Voy a pasarles a compartir mi presentación, solo por favor confírmame que ya la pueden ver. Sí, se puede ver ya. Perfecto. Listo, bueno, yo les voy a hablar sobre la actualidad de la economía digital en Ecuador con algunos datos interesantes y cómo lo estamos viendo toda esta transformación hoy en día en el país. Como ya mencionaste, bueno, me presento, yo soy Sebastián Córdoba, soy economista y MBA. He tenido la oportunidad de dirigir algunas de las empresas tecnológicas más grandes en la región e incluso europeas acá, y también he sido el fundador de algunas empresas tecnológicas 100%, digamos, digitales. Dentro de la agenda que vamos a ver hoy, vamos a presentar qué es la economía digital, un poco de cifras de Ecuador, de cómo estamos conectados, cómo está nuestra población al día de hoy, cuáles son las industrias que se han visto más afectadas, digamos, positivamente a través de la pandemia. También cuál es la importancia de la digitalización, hacia dónde están yendo las organizaciones en Ecuador y cuáles son los retos que percibimos dentro del sector empresarial para todas las organizaciones. Y al final, pues, tendremos algunas conclusiones. Ok, ¿qué es la economía digital? Al igual que en la economía, toda actividad humana, pero que implica, digamos, un trasfondo tecnológico. Igual sirve para, digamos, envuelve todo lo que sea creación, distribución y consumo de todo tipo de bienes y servicios. Dentro de la economía digital o la transformación, esta impacta de distintas formas dentro de nuestras empresas, ¿no es cierto? Ya revisábamos antes un poco con Alfonso cuáles eran las principales áreas que se estaban digitalizando. Existen muchos procesos que tienen que ser cambiados o pueden ser mejorados a través de la economía o la transformación digital. También la automatización de tareas. Aquí hay muchísimo de lo que se puede hablar y sobre todo es un tema de alto revuelo ahora con el tema de la inteligencia artificial que está ayudando mucho a automatizar procesos. Obviamente todas las empresas están o usan, digamos, Internet y redes sociales para su comunicación. Creo que esto es lo que más se conocía antes de la pandemia. La pandemia llegó a transformarnos y a ampliar mucho más de ese concepto, no de marketing digital, sino trasladarlo a economía digital como un todo. Obviamente, aquí implica, al estar digitalizados, todas las empresas empiezan a gestionar o a generar muchísima data, que es un reto también para ellas, utilizarlas de la mejor forma, pero la data es el nuevo activo, el activo del futuro que tienen las empresas y por ende también tienen un reto. ¿Y qué es la economía digital también? ¿Y qué nos ha permitido? Es la creación de nuevos modelos de negocio, tal como vimos, y digamos, yo he tenido la experiencia de trabajar en algunos de ellos, muchos que han crecido de forma exponencial y que no existían hace 10 años y que hemos tenido la oportunidad de verlos crecer de forma muy rápida. Todo eso es lo que en realidad brinda la economía digital. Yo quería hacer un poco de énfasis en la diferenciación de lo que sí es de economía digital y lo que antes se percibía o mucha gente conoce en distintos cursos, incluso maestrías, etcétera, y es del marketing digital. La economía tiene muchas áreas, ¿no es cierto? Tiene muchas áreas que implican dentro o que impactan dentro de una empresa. Están los procesos comerciales, están las áreas de operaciones, talento humano, finanzas, marketing y expansión, más aún cuando estamos en economías globalizadas. Marketing digital es un área dentro de la economía digital, que si bien esta área está, digamos, muy enfocada en la promoción, venta, todos los temas de growth, de atracción, activación y retención de usuarios, es simplemente uno de los tantos pilares
que tiene la economía digital. Hay que ver a la economía digital como la transformación de las empresas en general, con todos sus procesos, con todos sus áreas. No solamente tener la posibilidad de la venta, digamos, a través de canales digitales, eso no convierte a las empresas en haberse transformado 100% a ser digitales. Es que tengan por detrás o en el back office de toda la empresa, su funcionamiento también sea 100% digitalizado, automatizado, que pueda reducir costos y que permita, digamos, generar muchas mayores mejoras para los usuarios o para los clientes. Eso es en realidad lo que busca la transformación y lo que es la economía digital. Para contarles un poco de cifras, todos conocemos que Ecuador ya hemos pasado los 18 millones de personas. Dentro de esto, tenemos un 60% de hogares con acceso a Internet en Ecuador, lo cual es muy positivo. Como ven en el gráfico inferior izquierdo, a partir del año 2020 es cuando empieza a tener una tendencia muchísimo más alta la curva del acceso a Internet. Obviamente, esto es un resultado puro de la pandemia. Esto se ve, digamos, para bien en el sentido de que ahora tenemos un 70% de personas en Ecuador que sí utilizan Internet. El hecho de que lo utilicen no quiere decir que, digamos, un mercado potencial, son personas que están dentro de este nuevo mar digital que se ha creado. Pero también existe un 8%, más de un 8% de personas que en realidad desconocen el uso de tecnologías. Esto es un reto, una amenaza para que la transformación digital siga avanzando y también es una oportunidad para tanto la empresa privada como el sector público para buscar disminuir esta brecha y lograr una mayor transformación digital en el país. Tenemos más de 20 millones de dispositivos, lo puse acá, que están conectados hoy en día a las principales plataformas digitales y con una tasa de crecimiento de 2 dígitos año a año. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es que en realidad Ecuador está posicionado y es uno de los países que menor analfabetismo digital tiene. Tenemos bastante buena conexión, digamos, de Internet, personas que lo usan con facilidad y que lo pueden manejar. Y somos un país que está por buenas vías de desarrollo en lo que implica conectividad. Ahora tenemos que empezar a utilizar muy bien todas esas redes del Internet, redes sociales y distintos canales que existen para buscar la transformación digital en las empresas. ¿Cuáles han sido las principales industrias, los sectores que han sido afectados positivamente por la transformación? Yo los he colocado acá. En realidad, estos 10 sectores son los que yo considero que más han cambiado. Son sectores que básicamente algunos venían funcionando de la misma manera hasta que llegó la pandemia y tuvo que ser un quiebre impresionante, en realidad, para cómo sus operaciones tenían que funcionar en el futuro. En muchos casos, ya las operaciones cambiaron y se quedaron de esa manera. En otros, a partir de que empezó a abrirse, digamos, la oportunidad de que las personas se muevan, vuelvan a sus oficinas, etcétera, creo que se ha regresado un poco a lo que se tenía antes de la pandemia. Hemos terminado, como decía Alfonso, en un sistema híbrido en algunas empresas, en otros no tanto. Hay empresas que han regresado 100% a los modelos tradicionales. Entonces, y otras que ya conocieron las distintas plataformas, la forma en que quieren trabajar, tienen muy medido la forma en la que realizan sus gestiones en el día a día y se han quedado 100% en la digital. Dentro de estas industrias, yo he rescatado algunas marcas locales que me parece que son las que más han impactado dentro del país. Tenemos marcas, empresas, digamos, que han transformado la forma en la que compramos los bienes y servicios para nuestro hogar, también como medicinas. En el sector de salud tenemos empresas muy tradicionales que hoy en día, por ejemplo, ya nos ofrecen teleconsultas o nos permiten facilidades para buscar médicos que en realidad antes lo teníamos que hacer de forma
muy arcaicas o muy complejas y no gozábamos de toda la data para llegar quizás al médico que queríamos o que necesitábamos. Creo que las finanzas y seguros han sido de las ramas o de las áreas que mayor penetración han tenido, previo incluso a la pandemia. Sin embargo, la pandemia sí generó un quiebre rotundo. De igual forma, lo vemos en recursos humanos, con muchas de estas empresas que son ecuatorianas y que a mí me da mucha alegría verlas acá y que sigan creciendo en recursos humanos, en software, en educación también, en real estate, por ejemplo. En real estate tenemos la historia, digamos, nos dice que cómo se compraban, cómo se vendían edificios, propiedades, etcétera. Es muy distinta a cómo se está gestionando hoy en día. Cómo se conecta la gente entre sí en comunidades también es importante y existen plataformas que lo están desarrollando hoy y que incluso no están pensando en el presente, están pensando en cómo ya debe ser de aquí a 4 a 6 años y en adelante. Y son software o son locales. Y también tenemos las plataformas internacionales, donde Ecuador se vuelve, digamos, un mercado apetecible en algunos casos, en otros han tenido que salir por distintas situaciones de mercado tecnológicas. Básicamente son venture capitals o capitales de riesgo los que se invierten para buscar estas soluciones en las empresas de transformación digital y que no muchas veces tienen los retornos esperados. Hay, digamos, bastante riesgo y por eso es que la mayoría de las empresas digitales puras muchas veces no permanecen en los países donde han aterrizado inicialmente. ¿Por qué digitalizarse? O sea, ¿por qué las empresas y en general una empresa que sea tradicional 100% física, ¿por qué debería digitalizarse? Y hay otras que ya han nacido 100% digitales y ¿por qué lo hacen? Yo considero que son 3 razones principales. La mejora en todos los temas de procesos, obviamente la optimización. Esto nos permite ir generando nuevos modelos de negocio que quizás no se pueden dar o son muy complejos que se den en el modelo tradicional o físico, cara a cara. Por ejemplo, en el tema de Uber, de que nosotros podamos encontrar una persona que nos quiere llevar al otro lado de la ciudad y que casualmente está a una cuadra de nosotros y que hagan match en el precio. Entonces, estos modelos no pueden existir físicamente o son muy complejos de que se hagan en tiempo real casi. Esto sí nos permite. Obviamente mejoras en eficiencia y en productividad, en todo sentido, para todas las partes que están, tanto las empresas como los clientes, pueden ver mejoras y beneficiarse de toda esa utilidad que genera el modelo de negocio. Los costos, obviamente, sí son algo apetecible por todas las industrias. Creo que no hay industria que no esté buscando ser más eficiente cada día en función de los costos. Y también la relación que nosotros generamos, nosotros como empresa, generamos con los clientes. Todo eso va generando, digamos, una relación permanente que tienen los clientes con las marcas y que se van enganchando al final del día con cada modelo que le gusta y con el que permanece, digamos, en el tiempo. Otra razón por la que yo menciono que es importante digitalizarse es, digamos, la conectividad y la colaboración actual. Estamos ya en una economía, digamos, globalizada. Todos los mercados básicamente están unidos. Tenemos muchísimas redes de comunicación, exportaciones, importaciones, no solo de bienes, sino también de servicios y ahora también de talento. Es tan fácil que una persona en Ecuador pueda trabajar en Estados Unidos si tiene las habilidades necesarias para hacerlo. Existen las plataformas y las empresas que demandan los servicios, así como también nuevos profesionales se van preparando y prefieren incluso estas modalidades de trabajo. Ya no prefieren en gran cuantía las modalidades anteriores. Y también, al tener más conectividad y colaboración entre las empresas y los clientes, hay más transparencia en todos los procesos. Hoy por hoy podemos saber si hacemos un pedido afuera, en otro país, dónde está nuestro pedido en X días, qué ha pasado. Tenemos más conexión con soporte, por ejemplo,
cosas que antes era muy complejo recibirlas instantáneamente. Entonces, esto sí nos genera más transparencia para las empresas y genera también una mayor percepción de calidad para los clientes. Y la tercera razón es por el uso de datos, porque podemos tomar mejores decisiones con la información que se va creando. Esto, como lo menciono acá, permite que las empresas personalicen y puedan conocer incluso lanzar productos que no conocían antes o que ellos no estaban listos o dispuestos a lanzar. A través de la data que se va generando acá, se pueden hacer muchos A/B testings para definir qué funciona y qué no funciona también. Nos permite ahorrar dinero a través de la información de la data. Acá también se pueden automatizar muchísimas tareas de todo tipo. Hay supermercados hoy en día en Inglaterra que están automatizando cómo se hace la gestión del empaquetamiento, el picking de los pedidos, y ya no lo hace una persona como se hacía antes o como se hace todavía, digamos, en algunos modelos ecuatorianos. Ya en Inglaterra lo están haciendo automáticamente robots. Entonces, todo esto está aún automatizado. Y también tenemos la posible detección de fraudes de riesgos a través de modelos grandes, digamos, que se enfocan en detectar algún riesgo que puedan tener las empresas. Esta parte 3, digamos, del punto de las decisiones de información, yo también lo tomo como una gran oportunidad que ha ingresado ahora por la inteligencia artificial. Así que hay muchísimas plataformas y no hay ningún dato que no lo puedan analizar. Entonces, sí se ve eso, digamos, como un riesgo, ya que ya lo comentaré más adelante para el talento, para la gestión humana. Sin embargo, si es que lo vemos desde el lado corporativo, son muchas mayores eficiencias en reducción de costos y mayor velocidad de gestión. O sea, son muchas veces datos que nos tardarían semanas en trabajarlos, se los puede obtener en horas o en minutos. ¿Hacia dónde están yendo las organizaciones? Hay muchos procesos y áreas dentro de una empresa que ya hoy en día están automatizadas. Esta data es de empresas ecuatorianas y aterrizada hasta el año 2022 por una consultora local. El reto es que existen áreas de la empresa como estrategia, mercadeo y procesos core de negocio que tienen muy poca automatización al día de hoy. Entonces el reto lo tienen muchísimos procesos que podrían automatizar. Es acá donde deben concentrarse la mayoría de soluciones, digamos, porque existe una demanda fuerte de automatizar estos procesos, de digitalizarlos y transformarlos al 100%. No solo que esté detrás de una landing page, una computadora, etcétera. No, es que el proceso pueda ser eficiente en costos de tiempo, que nos dé datos, y eso que aparte implique una mejora dentro de, por ejemplo, el equipo de mercadeo. Hay áreas que se han desarrollado muchísimo más que otras, finanzas, etcétera, que ya han avanzado en este proceso, digamos, y que no son una amenaza para las organizaciones. Entonces, más que nada, ¿qué quiere llevar esto? Es a dónde están las oportunidades para las empresas o dónde se van a concentrar las empresas en los problemas que van a solucionar de aquí a 3, 5 años. También tenemos acá cuál es la tasa de crecimiento de los canales que van a usar las empresas para tener las relaciones con sus clientes. Las redes sociales crecen un 49% hacia 2026. Es uno de los canales que más crece. Ya sabemos que cada día van apareciendo nuevas plataformas que existían, que existen hoy, tal vez no existían hace 6 meses y no sabemos las que vengan después. La mayoría de empresas ha buscado también desarrollar aplicaciones móviles propias, que si bien es un reto, porque competimos al buscar un espacio de memoria en cada uno de los celulares, también es una oportunidad de enganche muy fuerte y de fidelización con los clientes. El e-commerce sigue creciendo, pero a tasas más bajas, y los chatbots de igual forma. Donde vemos la oportunidad es en todas las redes sociales nuevas y, digamos, cómo las marcas, las empresas interactúen y utilicen a favor estos canales, el desarrollo de aplicaciones móviles propias.
¿Dónde van a invertir las empresas hacia 2026? ¿En qué áreas? ¿Y dónde van a poner todos sus recursos, digamos, su enfoque? Principalmente en el área comercial, porque obviamente es lo que permite nutrirles de recursos para seguir desarrollando o transformando las otras áreas de negocio. También está marketing, y finalmente tenemos los recursos humanos, que son de las áreas quizás más complejas de transformar, porque estamos hablando de personas y de habilidades blandas, llamémoslo así. Los retos de la transformación digital. Cuando una empresa se transforma, van a ocurrir muchas cosas durante esa transformación y posterior a ella. Yo aquí he colocado los 8 principales retos que he podido percibir en la transformación digital de las compañías en las que he podido colaborar. Y es que siempre va a existir resistencia al cambio. La gente, los humanos, creo que preferimos el status quo, y cuando viene un proceso automatizado, una máquina a hacer cosas distintas o a proponer con mayor velocidad soluciones, no los solemos aceptar tan rápidamente. Entonces, es un reto de que la gente pues pueda eliminar esa barrera a lo nuevo que se está viniendo. También la falta de habilidades, porque si bien tenemos nuevos softwares, nuevas herramientas que nos permitirán automatizar y digitalizar, no siempre van a existir las personas capacitadas. Entonces, al día de hoy, todavía creo que no existe una demanda tan grande, pero pensando en futuro, sí va a haber más empresas que estén digitalmente transformadas y que van a necesitar estos profesionales que conozcan cómo hacerlo y cómo mitigar los riesgos y saber aprovechar todas las oportunidades. Obviamente siempre hay riesgo en la seguridad de datos, porque al crecer un negocio, pues va a tener más riesgo de ataques cibernéticos, de muchísimos que hay, y de toda la data, sobre todo, que está detrás de los usuarios, digamos. Los usuarios pueden verse afectados si es que no hay una seguridad correcta. Obviamente también implica costos, el tema de transformación digital. Hay empresas que tendrán que revisar sus presupuestos de año a año y meterlo dentro de una línea más de presupuesto si es que quieren llegar y competir en el mercado digitalmente. Al transformarnos también tenemos muchísimas integraciones y yo no he conocido, no creo que haya una empresa que logre transformarse digitalmente con un solo partner. Va a tener muchísimas empresas que le ayuden a transformar cada uno de los procesos y que deban integrarse. Y no siempre se pueden conectar fácilmente. Entonces, las integraciones son otro reto. La adaptación por el lado de los clientes, en realidad, esto lo puse porque los clientes también tienen el problema de que ya estaban acostumbrados a un modelo y que les va a costar adaptarse a lo nuevo que propone la empresa, y que es un riesgo porque los puede perder también a los clientes o los puede mantener y fidelizar más. Entonces, tiene que haber un proceso de adaptación durante toda la transformación. La logística creo que es una de las más retadoras industrias o áreas. Toda la cadena de suministro tiene que cambiar, ser más efectiva, eficiente. El usuario ya quiere las cosas, ya no las quiere para 15, 20 días como era antes, las quiere para el instante, si es posible hoy, si es posible en fracciones de horas. Y la estructura organizativa también va a tener que cambiar. Ahora se están creando equipos con menos jerarquía, digamos. O sea, ya no tenemos la jerarquía antigua muy vertical, ahora son equipos más horizontales, con más responsabilidad y autonomía para la toma de decisiones, porque, digamos, eso es necesario a la hora de transformarse. No se puede concentrar las decisiones en una sola persona, en una sola estructura. Se tienen que volver más horizontales y permitir la transformación. Y bueno, ya voy cerrando. ¿Ya hacia dónde vamos en Ecuador? Creo que los ejemplos que les he puesto de empresas son muy buenos porque han impuesto, digamos, siempre la propuesta de valor siempre ha ido pivoteando hacia lo que el cliente necesita.
Y las empresas tradicionales que ya están migrando y las que no y que deberían hacerlo, pues deben buscar de la misma forma colocar a las personas en el centro de toda la transformación, que les brinden todo el valor posible. Obviamente, para brindar el valor de cada empresa tendrán que innovar en todos sus procesos a la mayor escala posible y tendrán que buscar ágilmente las soluciones tecnológicas que esto lo permitan. Ese, digamos, va a convertir en un círculo virtuoso cómo se relaciona la tecnología, la innovación de las empresas, siempre enfocando a las personas, digamos, en el centro de como creación de valor. Y bueno, acá les he puesto solamente el montón de empresas que vemos en Ecuador, en realidad, que son 100% digitales, que están buscando soluciones a una problemática puntual y que afortunadamente vemos Ecuador que cada vez va creciendo en buscar soluciones digitales. Esto le hace bien al país, le hace bien a las empresas que están detrás, y le hace bien a todos los usuarios que se verán beneficiados por sus soluciones. Bueno, coloqué acá un par de conclusiones. En realidad, creo que existe un potencial bastante fuerte en Ecuador. Somos un mercado en expansión y existe la demanda necesaria para que las soluciones digitales se den. Hay oportunidad para todas las empresas a que empiecen a transformarse digitalmente y para que tengan los profesionales capacitados para manejar. Obviamente, hay barreras que pueden limitar este crecimiento, sobre todo la infraestructura, la brecha digital y las habilidades. Para eso están, digamos, las universidades, maestrías, como es el caso acá, para acortar esas brechas en cuestiones de conocimiento. Y obviamente también tenemos políticas y medidas específicas que se pueden tomar que nos ayuden a fomentar un mejor desarrollo de las habilidades, tanto las políticas pueden ser públicas y privadas, y sobre todo que nos den un marco legal adecuado para poder funcionar. Y eso es todo de mi lado. Les dejo acá mis redes sociales y listo. Muchas gracias, Sebastián. Tenemos una pregunta de Mónica Rea que nos menciona, que pregunta, ¿qué posibilidad hay de bajar los costos para crear un emprendimiento digital? A ver, ¿qué posibilidad hay de bajar los costos para crear un emprendimiento digital? Yo lo que creo ahí es que siempre que se quiera hacer un emprendimiento digital se debe buscar la forma más rápida y económica de probar la solución, digamos, o el emprendimiento que queremos crear para solucionar X problema. Si no estamos solucionando el problema, no vale la pena gastar más recursos en continuar, digamos, en empecinarnos, en sacar adelante algo que no está siendo feed en el mercado. Ese es, digamos, un poco como yo lo veo. La oportunidad de bajar los costos es como cada empresa o cada persona quiera hacerlo. O sea, buscar la forma más económica de tener un mismo producto o servicio, digamos, y ofrecerlo. Pero yo creo que dentro de la transformación digital siempre va a haber costos un poco más altos que un emprendimiento, digamos. Y acá pone qué entidades están ayudando a Ecuador en este proceso. No las conozco, pero me supongo que debe haber bancos, ya incluso la banca pública, que esté ayudando y financiando proyectos digitales que beneficien socialmente, digamos. Listo, muchas gracias, Sebastián. Bueno, entonces pasamos a nuestro siguiente ponente, el cual ahora pues presentamos a Carlos Andrés Córdoba, que él es especialista en lo que tiene que ver con transformación digital en banca, seguros y temas de finanzas digitales. Tanto Alfonso como Sebastián y Carlos son docentes actuales de la maestría en estrategia y transformación digital que la Universidad Andina Simón Bolívar lanzará pues ya estas inscripciones para iniciar el programa en octubre de este año. Carlos Andrés es gerente de Menta Fintech del Grupo Pichincha y ha sido coordinador del Centro de Innovación de Produbanco, subgerente de proyectos de rentabilidad, entre otras empresas.
Bienvenido, Carlos Andrés. Muchas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias, Gustavo, y muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, quería primero agradecerte por la invitación a este espacio de diálogo. Me parece muy importante el que podamos comprender y entender todos los efectos multidimensionales que ha traído la pandemia. Sí, igual quisiera felicitarme, me gustó mucho las intervenciones que tuvieron tanto Alfonso y sobre todo Sebastián. Me pareció muy interesante todavía ese contexto de la economía digital, ¿no? Que se dio. Ahí, si me permiten, alineado justamente el objetivo de este espacio de diálogo, quería compartirles algunos temas en específico. No sé si me confirman si se ve ya la presentación. Se ve bien. Perfecto, bueno, nuevamente repetir las gracias de participar en este evento, mi estimado Gustavo, y presentarme un poco más amplio quién soy yo para que la audiencia me conozca y de paso ahí comparto el código QR para poder entablar una relación profesional en redes ahí en LinkedIn. Yo soy un experto en finanzas digitales, ¿sí? Sobre todo en el mundo fintech. Tengo bastante experiencia en banca, en seguros, como bien decía Gustavo, yo estoy liderando la estrategia digital de Grupo Pichincha en lo que respecta al sector asegurador, ¿sí? Me desempeño justamente como docente en la Universidad Andina en la maestría de transformación, de estrategia y transformación digital. Y bueno, incluso he tenido también el rol de fundar ciertas startups, una fintech hace algunos años. He tenido también la oportunidad de especializarme en innovación financiera en la Universidad de Harvard. Entonces, más allá de estas credenciales académicas o profesionales, quería compartirles que yo soy un verdadero apasionado de la innovación financiera. Creo firmemente que tanto la transformación digital como la innovación financiera en todo su espectro agrega mucho al desarrollo económico y a la sociedad como tal, ¿no? Entonces, esa motivación y esos aspectos relacionados son los que yo quiero compartirles aquí para cerrar este espacio de diálogo y que vean un poco qué es lo que ha pasado en Ecuador. Entonces, lo que les quiero proponer a continuación básicamente es conversar por un lado qué es lo que ha pasado en estos últimos 3 años, sobre todo aquí en el Ecuador, en la pandemia, en el mundo del sector financiero, en las finanzas digitales. Hablar específicamente también de un concepto relativamente nuevo, tal vez en este espacio de los ecosistemas digitales, y finalmente concluir. Al ser el que cierra este evento, no pienso demorarme mucho para un poco ir a los aspectos ya principales. Entonces, alineándome justamente al tema o a la pregunta central del evento, yo aquí les voy a comentar un poco de noticias que han pasado desde que inició más o menos la pandemia hasta ya casi el cierre, por así decirlo. No sé si existe un cierre oficial, pero hasta un gran avance de la pandemia. Entonces, ¿qué es justamente lo que han sucedido a lo largo de estos 3 años en la innovación y transformación digital, sobre todo en el Ecuador, con un contexto también internacional? Pues han pasado muchas cosas, ¿sí? Como, por ejemplo, ustedes pueden ver en lo que respecta al fondeo o al financiamiento que se dio a muchos emprendimientos digitales de carácter financiero. Al inicio de la pandemia explotó. Realmente hubo un fondeo masivo, ¿sí? A todas las iniciativas digitales, ya sea de seguros, de banca, de medios de pago, de inversiones, porque justamente, como decía Alfonso y sobre todo Sebastián, la pandemia aceleró la digitalización de ciertos patrones que ya venían con una velocidad considerable. Eso fue el inicio, ¿ya? Para que vean que en la pandemia ha pasado mucho. Yo les cuento al final, como pueden ver en esta diapositiva, en la parte superior izquierda de sus pantallas, al final de la pandemia, más o menos hace unos 2 meses, dado el contexto macroeconómico mundial que estamos viviendo de alta inflación, sobre todo en los países desarrollados, y acompañado de una alza en las tasas de interés, lo que ha pasado es que ha habido una gran corrección, ¿sí? De las sobrevaloraciones bursátiles que tenían ciertos emprendimientos de índole fintech o financiera. Como ven en sus pantallas, existen de 100 iniciativas o de 100 empresas que cotizan en bolsa a nivel mundial de carácter fintech o de innovación financiera, solo 2 tienen una valoración positiva, ¿sí? El resto, el 98% de aquellas fintech, como pueden ver, básicamente han tenido que bajar drásticamente sus valoraciones bursátiles, y esto se da justamente por el contexto macroeconómico de ajuste de tasas de interés, por un lado, pero por otro lado es porque sí había una sobrevaloración
antes de la pandemia, ¿no? Entonces, esto ha pasado, ¿no? Ha pasado mucho. Como ven, existe una especie de cementerio, si se puede decir, de fintech, porque muchas han tenido que corregirse, ¿sí? ¿Qué más ha pasado? Ha pasado de todo, sobre todo en el Ecuador. Una noticia muy importante a lo largo de estos 3 años es que Kushki, una plataforma de medios de pago, sí, enfocada en el segmento empresarial, eh, fue ya posicionada como un unicornio. Para aquellos que tal vez desconocemos qué es un unicornio, bueno, básicamente son empresas que todavía no cotizan en bolsa, que son privadas, pero que ya están valoradas en al menos 1.000 millones de dólares. Kushki fue valorado incluso en más de 1.000 millones de dólares y realmente es una noticia importante para nosotros en el contexto ecuatoriano, porque esta valoración se realizó ya en el contexto que les contaba anteriormente, donde las tasas de interés a nivel mundial subían, donde el financiamiento a iniciativas fintech ya estaba escaseando, y en ese contexto estar valorada en más de 1.000 millones de dólares realmente es un gran mérito, ¿no? Entonces, esta es una de las fintechs, de hecho, más importantes y más emblemáticas aquí del Ecuador y que obviamente ya está de escala latina y regional y creo que va a ser mundial. Y justamente hablando de fintechs, otra gran cosa o gran hito que pasó a lo largo de este tiempo fue el diseño, creación y finalmente la aprobación de la ley fintech, ¿ya? Esto es muy importante porque quiere decir que dentro del contexto regulatorio, dentro de todos los órganos, ¿sí? Y dentro del código, sobre todo monetario y financiero, ya se reconoce formalmente a las empresas de tecnología financiera. Esto es un gran hito, ¿sí? Definitivamente este es uno de los hitos más importantes. Y que obviamente esto es tan amplio que demandaría un espacio o una charla de por sí de cuáles son los beneficios que trae esta nueva ley, cuáles son las oportunidades o desafíos que todavía se mantiene. Algo muy importante aquí de decir es que esta nueva ley trae un concepto interesante que se llama los famosos sandboxes o cajas de arena regulatorias, donde son, más allá de ser espacios de pruebas tecnológicas, son espacios que intentan disrumpir o proponer nuevos modelos de ley, sobre todo en el sector financiero. Entonces es algo que ha pasado en estos 3 años de pandemia y que trae cosas para analizar, trae oportunidades y ciertos desafíos. Algo que muchos de ustedes han de haber oído en las noticias a lo largo de estos 3 años de pandemia y hubo una explosión, una gran acogida a las famosas criptomonedas y que técnicamente, de hecho, se las llama criptoactivos, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Ellos han tenido grandes correcciones, han tenido una alta volatilidad y ha habido muchas explosiones, por así decirlo, sobre todo en los últimos meses, de cara a ciertos fraudes que ha habido, pero también han demostrado, sobre todo ciertas criptomonedas o criptoactivos, sí han mostrado cierta resiliencia, ¿no? Sobre todo con el Bitcoin. Entonces, eso es algo que también estuvo involucrado dentro de la pandemia, el vaivén de este tipo de activos que tienen que ver con la transformación digital y la innovación, sobre todo en el sector financiero. ¿Qué más ha pasado? Pues ha pasado que ya existe, ya se aprobó, ya salió a la luz la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales aquí en el Ecuador. Alfonso lo mencionaba, la transformación digital de por sí trae también ciertas inseguridades de la gente con el tratamiento de los datos. Pues les comento, ya incluso el siguiente mes ya empieza el régimen, se lo denomina ya sancionatorio de la ley, se va a dar la creación de una superintendencia y demás estamentos que obliga a ciertas organizaciones a tener ya incluso un oficial de cumplimiento en lo que respecta a la ley de protección de datos personales. Todo esto pasó en tiempo de pandemia, entonces es muy importante para que vean los avances que ha habido de carácter regulatorio, de carácter bursátil, financiero, especulativo y de financiamiento, ¿no? ¿Qué más ha habido? Ahora, con este gráfico que están viendo, también ha habido un gran desarrollo en estos 3 años del sector público y específicamente de los bancos centrales a nivel mundial sobre el desarrollo de monedas digitales. ¿Ya? Muchos de ustedes han de haber leído artículos de estas famosas CBDCs o Central Bank Digital Currencies que quieren competir con estas criptomonedas que, como hemos visto, han tenido grandes acogida. Y también, como ven el gráfico de ahí, se ha dado una gran intervención del Banco Central de Brasil, que ha tenido uno de los proyectos más emblemáticos y exitosos en estos 3 años, en donde la adopción de pagos
fue masiva y fue exponencial en su sistema de transaccional de pagos que se lo denomina PIX, P-I-X, PIX. Entonces, esto es algo que también ha pasado y que muchos bancos centrales a lo largo de estos 3 años han avanzado sustancialmente en desarrollar estos nuevos activos digitales, ¿no? Y finalmente, dentro de las noticias importantes, algo topado, como ustedes han visto, el sector bancario, asegurador, de emprendimiento, de medios de pago, de ley fintech, de monedas digitales, del Banco Central. No quería dejar también de nombrar las iniciativas del sector de seguros, que es justamente donde yo me desempeño sobre todo estos últimos años. Como pueden ver en la última gráfica de la parte inferior derecha de sus pantallas, lo que ha habido hasta el año 2021 en la línea azul, como pueden ver, es una especie de efervescencia, una especie de sobrevaloración de ciertas empresas digitales de los seguros, para después, una vez que ya hayan ido aterrizado con la realidad, se han ido desinflando poco a poco sus valoraciones bursátiles comparado a otras empresas de la economía, como se puede ver en el retorno del S&P 500 o el retorno de otras economías. Ha habido una reducción drástica en la valoración, y esto se da, como les decía, no solo por el contexto macroeconómico que estamos viviendo, sino también porque los modelos que se planteó, los modelos de negocios financieros, se están ajustando a la realidad ya post-COVID, post-pandemia, y que se tienen que dar ajustes. Alfonso mencionó en su charla que muchas de las empresas ahorita ya no quieren probar nuevas cosas, sino tienen presupuestos más reducidos, más restringidos, y quieren ya apostarle a temas que con mucha más probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo, que en el sector, sobre todo los seguros, algunas iniciativas que coqueteaban con la innovación, con la disrupción, con plantear nuevos modelos de negocio, tal vez no han llegado a aterrizar del todo. Entonces, en conclusión, como ven, regresando a la pregunta central, ¿qué ha sucedido en estos 3 años? Pues ha sucedido de todo en todos los sectores del sector financiero a nivel mundial, y sobre todo sí ha pasado bastante en el sector de Ecuador. Antes no había una ley fintech, no existía un término así en la ley, pues ahora lo hay. Una ley de protección de datos, y hay nuestro primero unicornio fintech aquí en el Ecuador. Entonces, son cosas muy interesantes que se han dado y que lo podemos discutir más adelante. Ahora un poco, la siguiente tema que quería topar es los ecosistemas digitales, ¿no? Y al hablar de ecosistemas digitales, uno primero tiene que hablar de ecosistemas. Y si ustedes, y de hecho les invito, ponen en Google qué es un ecosistema, pues de manera general lo que todos conocemos es lo que se ve en sus pantallas, ¿no? Pues simplemente naturaleza, distintos elementos, distintos actores, porque realmente ese término se lo relacionaba más a ecosistemas de vida, ¿ya? No mucho con el tema empresarial, más aún digital. Pero si nosotros profundizamos y queremos tener una definición, un concepto que nos permita entender a profundidad este tema, podemos ver que un ecosistema digital es básicamente el uso del conjunto de tecnologías que se encuentran interconectadas entre sí y que interrelacionan o generan interoperabilidad entre distintos actores de una industria o incluso entre distintas industrias, ¿no? Lo importante de esta definición es que estos ecosistemas digitales se conectan con el fin de generar valor al cliente final, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces, el ecosistema digital, su razón de ser es el sol de este ecosistema, de este sistema solar, que es el cliente, es el centro de todas las decisiones, ¿sí? Ahora, ¿por qué se dan estos ecosistemas dentro del contexto de pandemia? ¿Sí? Ya lo mencionaron Alfonso, pero sobre todo Sebastián lo mencionó, las preferencias del consumidor en lo digital, el cambio en la dinámica de los negocios y sobre todo el ambiente económico, ¿sí? Y social que se vivió durante la pandemia fueron detonantes para que se acelere y se conecten digitalmente ciertos actores de una industria para generar valor al cliente final, ¿sí? Entonces, esto se da también, esta interconexión se da, como ven en sus pantallas, porque el tamaño de la economía en cada uno de estos subecosistemas es muy grande. Y con ecosistemas me refiero, por ejemplo, al ecosistema de la movilidad. Esto tiene que ver con todos los actores que están involucrados en la movilidad. Las gasolineras, los patios de auto, las importadoras de autos, los repuestos, las mecánicas, es decir, cualquier actor, persona natural o jurídica,
que esté envuelta en la movilidad, las aseguradoras y demás, son parte de esa industria, de ese clúster o de ese ecosistema digital, ¿sí? Igual tenemos en la educación, en los viajes y hospitalidad, en la parte de salud, en los servicios públicos y demás. Entonces, son grandes grupos que tienen que interconectarse digitalmente para poder agregar valor al cliente y que sobre todo en la pandemia tuvieron que hacerlo, dadas las restricciones que se vivían en ese momento. En este sentido, yo voy a hablar un poco de estos ecosistemas, pero sobre todo el ecosistema de seguros, que en el Ecuador, gracias a la pandemia en estos últimos 2 o 3 años, ha logrado desarrollarse a un nivel tal que no está muy lejos de los ecosistemas de seguros en otros países más desarrollados incluso. Entonces, la arquitectura de un ecosistema de seguros es muy simple, ¿sí? Básicamente el seguro o insurer, como está ahí en sus pantallas en la diapositiva, es un servicio que está por detrás, que está invisible, que está de bajo perfil, detrás de cada uno de los ecosistemas en los que nosotros desenvolvemos nuestro día a día y nuestra actividad económica. Todas las necesidades de salud, bancarias, de hospitalidad, de compras en tiendas, de pagos, de gestión de inversiones, ¿sí? De automovilísticas, de viajes, de hospitalidad y demás. Todas esas unidades, esos contextos, todos esos ecosistemas por detrás pueden tener un producto asegurador, ¿sí? El momento de pérdida de un viaje, de cancelación de un vuelo, no se diga de un auto, igual en la hospitalidad, en mi hogar, de salud, cuando estoy en el hospital, cuando hago banca, para temas de fraude, me roban la tarjeta y demás. Siempre puede haber un contexto de aseguramiento, ¿sí? Y el ecosistema se da cuando nos conectamos en cada uno de estos puntos por detrás para agregar valor al cliente. Entonces, para que tengan una idea, aquí en el Ecuador existe una cadena, obviamente, de valor en el seguro y que está al inicio, por decirlo así, desconectada, en off, como ven en sus pantallas. Están las empresas que son habilitadores de seguros, que suelen conectar a ciertas empresas entre sí. Están los distribuidores o los famosos brokers, ¿sí? Que son las personas que justamente distribuyen estos productos a la gente. Están proveedores que no son parte del núcleo, sino son complementarios a la oferta del seguro. Están aquellos proveedores que son diferenciadores, que ofrecen como un Vitality, un Betterfly, que ofrecen justamente algo diferente. Y están los tangibilizadores, que son actores que en cambio generan asistencias o generan beneficios de cashback o de reinversión cuando uno entra al seguro. Entonces, eso es como son piezas separadas y más o menos se manejaba una relación no tan conjunta antes de la pandemia. Pero ya cuando se conecta, ¿sí? Ya cuando se prende esta cadena, ya está totalmente ordenada y conectada desde el punto de vista digital. Y eso es realmente un ecosistema digital, ¿sí? Donde tenemos los habilitadores que justamente permiten o habilitan que se conecten los distribuidores con los proveedores de los productos, en este caso las aseguradoras, y cada uno de ellos con sus partes complementarias. Entonces ya está un ecosistema ordenado, digitalizado como tal, y eso es lo que hemos tenido en Ecuador. De hecho, un poco para ir terminando, en el caso del Ecuador, el ecosistema que tenemos formado ya con nombre y apellido hasta hoy es el que ustedes están viendo en sus pantallas. Por un lado, tenemos al cliente que tiene esta corona porque es el rey y el centro de todas las decisiones. Y por el otro están el sinnúmero de actores involucrados en la cadena de valor del seguro a nivel digital. Están los proveedores o los dueños de los productos, en este caso las aseguradoras, ya sea de vida, de asistencia médica o generales. Por otro lado, estas se conectan a los habilitadores que no son más que integradores, ¿sí? Que tienen arquitectura, generan desarrollos web, obviamente con diseño de interfaces, con diseño de experiencia, y estos a la vez se conectan con los tangibilizadores que les mostré antes, con un Betterfly Autonomy, con un Vitality, que están ahí, y al final toda esta cadena, este producto ya ensamblado, como en una cadena de valor o de producción, se conectan a los canales de distribución, a los puntos de venta para llegar al cliente final. En este caso pueden ser bancos, las mismas aseguradoras dentro de su cadena propia, puede ser retails como Deprati, como Marcimex, Artefacta, pueden ser empresas fintech como Menta, la empresa que estoy dirigiendo, y también otras fintech como el mismo Kushki, como todo el portafolio de empresas que Sebastián nos mostró en la presentación anterior, que son de carácter digital en el Ecuador. Entonces, esto es un ejemplo real en el caso ecuatoriano,
que está pasando, ¿no? En los ecosistemas digitales. Entonces, con eso un poco lo que yo he querido es aterrizar qué es lo que ha pasado a nivel mundial y en Ecuador en estos 3 años, pero un poquito contarles qué es lo que ha pasado en estos ecosistemas digitales, sobre todo en el caso ecuatoriano y específicamente en el sector asegurador. Y bueno, finalmente, ¿qué nos llevamos, ¿no? de esta presentación en tres grandes ideas? Primero, el efecto neto, el resultado con las cosas buenas y malas que hubo en la pandemia, es que hubo un aumento sustancial, ¿sí? De la digitalización de los servicios financieros. Eso es, hay un antes y un después y eso es algo es netamente definitivo, ¿sí? Otra gran conclusión que nos podemos llevar es que se dio una mayor integración e interoperabilidad entre distintos actores. No solo hubo digitalización en cada empresa o en cada actor, sino también sí hubo una integración e interconexión para agregar valor al cliente, para llevarle nuevas propuestas de valor y sobre todo en un contexto de pandemia en la que teníamos limitado la presencialidad y ciertos otros aspectos. Y otra cosa que se está dando sobre todo en estos últimos meses y no me gustaría dejar de mencionarlo, es que al igual hubo esta interconexión, este apetito por digitalizarnos como ecosistema o como actores independientes, y esto sí llevó en un punto a mediados de la pandemia en el año 2021 a que exista cierto exceso, cierta sobrevaloración dentro de los actores del sector financiero, sobre todo las startups o compañías emergentes o nuevas que se involucraban. Pero ya últimamente con el post pandemia, con el contexto macroeconómico que les decía y que todos lo conocemos y lo estamos viviendo, ya se da una corrección y se está dando ya poco a poco las correcciones que de hecho, a pesar del dolor y los despidos que pueda haber, como lo mencionó Alfonso, sobre todo las empresas de tecnología, son correcciones que hacen más resiliente, más sólido al sector financiero como un todo. Entonces, hasta cierto punto se las tiene que ver objetivamente a estas correcciones para que haga más alineado al sistema como tal. Eso es lo que yo les quería comentar. Estoy abierto a todas las preguntas. Nuevamente, Gustavo, agradecerte por esta participación y quedo atento a cualquier comentario. Muchísimas gracias, Carlos. Tenemos una pregunta, leo textual, dice, en cuanto a la bancarización de las organizaciones y la oferta de distintos canales de cobro para el cliente, como Payphone, Kuski, etcétera, ¿qué es mejor? ¿Tener una sola herramienta de cobro conocida o varias para darle más opciones a los clientes? ¿Qué nos recomienda? Es muy buena pregunta ahí a la persona que levantó esta pregunta, decirle, al final del día, tal vez la parte económica y financiera nos dice quedarnos con un solo proveedor, pero en el largo plazo, en cambio, cuando tú quieres dar opciones al cliente, el cliente es el que manda, el que le generamos valor al darle varias alternativas. Entonces, ahí lo que yo recomendaría es tener al menos un 20% de alternativas que representen el 80% de transacciones. No los extremos, no voy a tener una, tampoco voy a tener todas, pero sí puedo tener algo equilibrado medio que sea que el 20% de proveedores, es decir, una o tres soluciones, me representan el 80% de las alternativas que los clientes buscan o el 80% de las transacciones. Entonces, así llegamos a algo económica o financieramente viable y que también logra agregar valor al cliente. Eso es lo que yo le recomendaría a esta persona que levantó la pregunta. Muchas gracias, Carlos. Y justamente nos llegó una pregunta para Sebastián. Igual de la misma manera leo textual. Dice, ¿es costoso implementar la transformación digital en una empresa? Y si se lo puede hacer de manera progresiva. Gracias, Gustavo. A ver, creo que parto por primero la forma en la que debería hacerse. Yo creo que sí debe hacerse de manera progresiva para no impactar sustancialmente a los clientes, tanto internos como externos que tiene cualquier compañía. El hecho de ir paso a paso o por cada área de las compañías es importante porque mitiga el riesgo de que cualquier cosa que pueda funcionar mal. Entonces, darse el tiempo correcto y irlo haciendo por área a área creo que es lo más importante. Ahora, respecto a los costos, yo creo que depende mucho del tamaño de las compañías y sobre todo del tamaño de las soluciones digitales que necesite. No son económicas las soluciones digitales que pueden necesitar
la mayoría de las empresas, digamos, sobre todo en sectores retail, comerciales, etcétera, porque implican altos desarrollos, y todos los desarrollos de tecnología, de plataformas, hay personas detrás, que son los desarrolladores tecnológicos, que son, digamos, los que inflan un poco los costos que van a tener estas soluciones. Entonces, yo creo que económicas no lo son, tampoco puedo decir que son extremadamente caras. Yo creo que van de acuerdo a las necesidades particulares que tenga cada empresa y en función del alcance que quieran tener. También dependerá mucho de las áreas, de si es algo, plataformas que ya existen o software que tiene que ser construido ad hoc, digamos, para cada empresa. Pero también existen hoy en día software as a service, ya otras modalidades que quizás pueden apalancar las soluciones que necesita una empresa y no tener que construir todo desde cero. Eso podría reducir los costos. Pero si es que una empresa tiene que desarrollarlo desde cero, pues necesariamente tendrá que costear todo lo que implica tener talento humano como desarrolladores para esa solución. Gracias, Sebastián. Y hay otro correo que nos envió, que más que una pregunta, nos menciona, dice, gracias por la ponencia. Ahora entendí que desarrollar un plan digital no es transformación, perdón, desarrollar un plan de marketing digital no es transformación digital. Entonces, eso es buenísimo y quiero aprovechar el inicio de la diapositiva que nos presentó Sebastián, nos decía, ¿qué es economía digital? Que no es igual a marketing digital. Y a veces hay mucha confusión en este tema, ¿no? Que pensamos que una estrategia digital es un plan en redes sociales o tener un blog o una página web. No va por ahí. ¿Es bueno tenerlo? Sí. Pero ahora nos damos cuenta que son varios procesos que se pueden integrar en cualquier tipo y tamaño de organización. Un poco viendo las preguntas de los que vamos, claro, dice yo como microempresa o pequeña empresa, pues yo creo que para mí no es la transformación digital, no va por ese lado. Nosotros podemos ir transformando, como nos cuentan nuestros ponentes, poco a poco, de una manera muy progresiva, dependiendo de nuestro presupuesto, podemos ir a aplicar para darle mejores opciones a nuestros consumidores. Como mencionaba Carlos, pues nuestro consumidor nuestro cliente es el rey. Pues vamos viendo cómo nosotros nos podemos ir ajustando para darles mejor calidad de bienes y servicios y por supuesto pues todos estos servicios adicionales que están atados a estos bienes, como por ejemplo los cobros, ¿no? Estábamos conversando, porque la transformación digital va en un tema también de un cambio cultural. Mencionaba Alfonso que también el talento humano tenemos que reinventarnos ahí en ese sentido. Entonces, buenísimo a la persona que nos han escrito y bueno, pues simplemente pues recordándoles que nosotros tenemos ya para el mes de octubre vamos a arrancar la nueva maestría en Estrategia y Transformación Digital de la Universidad Andina Simón Bolívar. Justamente Alfonso, Carlos y Sebastián son docentes en este programa que iniciará en octubre y que durará 12 meses. Las inscripciones arrancamos la siguiente semana, iniciaremos clases en octubre, tendremos clases que son online a través de plataforma virtual como lo es Zoom y algunas clases serán presenciales. Los docentes serán internacionales y locales y tendremos pues una información mucho más completa en las próximas semanas para comunicar lo que va a ser esta maestría en Estrategia y Transformación Digital. Marcet nos escribe, gracias por compartir los conocimientos, excelentes panelistas. De la misma manera, pues, estamos aquí agradeciéndoles a todos ustedes, los participantes, por haber asistido a este evento. Quiero agradecer a Alfonso, a Carlos y a Sebastián por sus excelentes ponencias y podernos compartir todos estos conocimientos. Gracias a todos, a todas por este encuentro y esperamos vernos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias y buenas noches con todos y todas.